Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Padre maravilloso, en esta noche te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, para aprender más de tu palabra, para compartir de tu palabra, Señor, para darte la gloria y la honra en esta noche a ti, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, y te queremos pedir que seas tú dándonos la sabiduría, Señor, el entendimiento, que estemos muy atentos, prestos a aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por estar en este tiempo reunido. Amén y amén. 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 Si entendemos que hoy es factible que no ingrese mucha gente por efecto Semana Santa, pero estamos acá. Estamos en el contexto de seguir estudiando Hebreos, parte 39. Hoy miércoles 1 de abril del 2026, ya completamos 39 miércoles enseñando Hebreos. Siempre bajo el tema general, superando lo mejor. Y hoy, el título específico de esta noche es Melquisedec, un tipo de Cristo. Y ya vamos a abordar el capítulo 7, ya hemos superado el capítulo 6, vamos a abordar el capítulo 7. Y acá empezamos a introducirnos en un tema mucho más apasionante todavía. O sea, si hemos visto Hebreos, que es interesante, apasionante, revelador, del capítulo 7 en adelante se hace todavía mucho más enriquecedor. De verdad que es mucho más enriquecedor y apasionante estudiarlo. Y como preámbulo, permítame decir, mis hermanos, que básicamente la excelencia del sacerdocio eterno, porque vamos a empezar a hablar del sacerdocio. Más aún cuando uno habla de Melquisedec, está hablando del sacerdocio. Está vinculando a Jesucristo necesariamente. Y la excelencia del sacerdocio eterno en ese horizonte de la revelación, esa excelencia es proyectada en la epístola a los Hebreos justamente. ¿Por qué? Porque acá se erige en esta epístola del Nuevo Testamento como un monumento, permítame hablarlo así, como un monumento a la supremacía de Jesucristo. Porque definitivamente si algo destaca Hebreos es la supremacía de Jesucristo. Y es como estar en un edificio doctrinal, adentrarse en un edificio doctrinal. Y ese capítulo 7 que vamos a empezar a explorar, o a ver si lo vemos hoy todo, no creo, constituye ese eje sobre el cual gira la transición de la sombra a la realidad. Melquisedec una sombra, Cristo una realidad. Y vemos allí también esa transición de lo temporal a lo eterno. Y esto es fascinante cuando lo entiende uno mejor. Es pasar de la imperfección levítica a la perfección mesiánica realmente. De la temporalidad levítica a la eternidad mesiánica. Y hay que bajo el principio que hemos estado exponiendo, entendemos mucho mejor cuando decimos que estamos proclamando el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo para perfeccionarnos, para crecer y madurar, para perfeccionar a los santos para toda obra ministerial. Y en ese transcurrir, en ese eje de desarrollo que nos habla el título general, Superando lo Mejor, no se pretende acumular datos históricos o mucho conocimiento que reluzca, no. La verdad lo que buscamos es que con la guía del Espíritu Santo nos podamos sumergir en una profundidad de lo que es la palabra, en esa virtud de vida que emana del sacerdote supremo, del gran sacerdote, de Jesucristo, en ese orden de Melquisedec, en esa relación desde el Antiguo Testamento hasta la obra de Jesús que permanece por la eternidad.
Y es que la figura de Melquisedec es uno de esos aspectos enigmáticos, de alguna manera, por citarlo con una palabra un poquito identificable. Y para otros es un misterio. Y si lo vemos como un misterio, es un misterio muy bien guardado en el testimonio bíblico, en el registro bíblico del Antiguo Testamento. Allá por Génesis 14, de súbito aparece Melquisedec, después de la victoria de Abraham sobre los reyes. Y allí es como si hubiese una profecía dramatizada cuando Abraham honra a Melquisedec. Hay ese encuentro y desde allí se proyecta esa sombra a través de los siglos hasta encontrar ese cumplimiento perfecto en Jesús, el Hijo de Dios. Eso lo hace realmente fascinante. Y nosotros ahora debemos, en esto que estoy diciendo enlazar nuestra profesión de fe, nuestra convicción teológica, o más bien nuestra línea doctrinal, como protestantes, evangélicos, pentecostales, trinitarios, porque cuando estudiamos a Melquisedec, vemos esa expresión de cómo Dios obra en su plan perfecto y plasma esa reconciliación. Ese momento en que Melquisedec se encuentra con Abraham es un cuadro también de cómo nos encontramos nosotros con Jesús. Esto en otras palabras quiere decir que no estamos ante un simple cambio de nombres en el altar, sino ante un cambio sustancial del contexto sacerdotal que está garantizando nuestra entrada directa al trono de la gracia en Jesucristo. En Jesucristo. Y esto marca diferencia absoluta, porque esto está marcando eternidad, afianzando la seguridad de la salvación. Y esto se hace fundamental entenderlo porque en estos tiempos tan complejos hay una teología tan liberal, hay una doctrina tan light, que lo que presenta es como un despojo del poder sustancial que tiene la Escritura. Disminuye la trascendencia del sacerdocio de Cristo, que se tipifica en Melquisedec. Y allí, en esa relación de Melquisedec y Jesucristo, radica nuestra seguridad eterna. Es como un motor para nuestra práctica ministerial, para el desarrollo de la gran comisión. Porque bien dice la palabra que en Cristo estamos completos. Por eso le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes con las buenas noches, hermana Mercedes Garzón, con las buenas noches. Leamos, ubiquémonos todos en Hebreos y vamos a leer Hebreos 7 del 1 al 3. Hebreos 7 del 1 al 3, por favor. Hermana Mercedes, adelante. ¿Tienes audio, Mercedes? Que no te escuchamos. Adelante, Mercedes. Hebreos 7 del 1 al 3. Hay una dificultad con tu audio porque veo acá, me registra acá el computador que abriste el micrófono pero no emite audio. Entonces hay que revisar lo del audio. Te voy a recomendar, Mercedes, que te salgas y vuelvas a ingresar a ver si se restaura el audio bien. Mientras tanto, le voy a pedir el favor a Henry que leamos capítulo 7, versos del 1 al 3. Amén, Pastor Daniel, sí, Señor. Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía
de la derrota de los reyes, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Amén. Esos 3 versículos dan para dar y convidar realmente. Allí ya plasma una serie de interrogantes muy interesantes de considerar. Pero gloria a Dios que nos permite el Señor entrar en ese orden. La naturaleza del orden de Melquisedec. Primero veamos algo de la naturaleza del orden de Melquisedec, porque habla del orden de Melquisedec. Y cuando uno habla de un orden es como si hubiese algo ya establecido, algo previamente determinado, algo a lo cual uno puede llegar, acogerse o ser reconocido con ello. Y en este capítulo 7 de Hebreos no es una interrupción en el argumento del autor, sino su culminación lógica. Vea, todo lo que viene desarrollando del capítulo 1 al capítulo 6. Y aparentemente uno diría, ¿pero qué pasó aquí? No. Todo lo que viene desarrollando del 1 al 6 para hablar del sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesucristo en virtud de la orden de Melquisedec. Y va al Antiguo Testamento a considerar a Melquisedec. ¿Por qué esto? Porque el autor de Hebreos, recordemos, que previo al capítulo 7, ha advertido sobre el peligro de la apostasía. Ha tocado los riesgos de la inmadurez espiritual. Ha hecho un llamado a avanzar a esa madurez justamente. Ha acogido los fundamentos básicos como rudimentos, pero los ha citado. Y el escritor inspirado por el Espíritu Santo nos conduce a la esencia doctrinal. Es como en el buffet buscar la mejor carne, doctrinalmente hablando. La demostración, porque va a empezar a desarrollar una demostración de que el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón, para poder entender la eternidad de Jesucristo y la temporalidad del sacerdocio levítico representado en Aarón justamente. Pero aún así, veamos que cuando habla del sacerdocio de Melquisedec, hace una notoria diferencia con el sacerdocio de Aarón, porque tiene origen diferente, un orden diferente. Aarón es de Leví. Aquí por el otro lado estamos hablando de Melquisedec. Recordemos esto. Pero está señalando que el sacerdocio de Jesucristo, según la naturaleza del orden de Melquisedec, es superior y eterno. Y en el Antiguo Testamento se habla del sacerdocio levítico y se presentaron como representante, como ejemplo del mismo. Entonces aquí, cuando vemos ya más en detalle el verso 1 al 3, hay un encuentro histórico con una proyección significativamente profética. Un encuentro histórico con una proyección significativamente profética. Ahí en Hebreos 7, 1, 3. Lo vuelvo a leer. Porque este Melquisedec da por hecho, ahí hay una persona que se llama Melquisedec, rey de Salem. Es rey de una población llamada Salem, de un territorio llamado Salem. Y es sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que salió a recibir a Abraham. Y ese Abraham volvía victorioso, obviamente. Y adicional le bendijo. Mire todo lo que representa en autoridad este Melquisedec. Su nombre, su ubicación, su posición, su acción de salir y bendecir.
Y además cita allí en el 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Fíjense. Y obviamente, en el contexto de aquel entonces, así como en el de hoy, los diezmos se ofrecían como una expresión de reconocimiento, de honra, de adoración a alguien en autoridad. Y dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, hablando de Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Y esos nombres, rey de justicia, rey de Salem, Salem se está relacionando con Jerusalén justamente, posteriormente sería, ya históricamente termina siendo Jerusalén, rey de paz. Esos nombres, esos títulos, esos reconocimientos están ligados estrictamente a Jesucristo. Mire, sin padre, sin madre, sin genealogía. Está hablando de la eternidad. Tal y como lo señala Juan 1, versos 1, 2 y 3. Que ni tiene principio de días ni fin de vida. Eternidad, entiéndase eternidad. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces ya ahí está diciendo sacerdote eterno. Y uno de los tres rótulos o los tres roles que Jesucristo tiene actualmente como reconocimiento del Padre en virtud de su victoria en la cruz es justamente el de sacerdote, sumo sacerdote. Esos tres reconocimientos del Antiguo Testamento en personas diferentes, como lo era el profeta, el rey y el sacerdote, recordemos que en el Antiguo Testamento esos tres rótulos, esos tres reconocimientos estaban en personas escogidas por Dios, pero eran diferentes personas. Esos tres rótulos ahora los recoge Jesucristo, pero con una característica: perfección y eternidad. Antiguamente, humanamente hablando, eran temporales, con imperfecciones. En Jesucristo, perfección y eternidad. Y el relato que recoge el autor de Hebreos nos dimensiona, nos dirige, nos conduce a entender lo que dice Génesis 14, 18 al 20. Y le voy a pedir el favor a Yubicet que ubique, por favor, Yubicet. Bienvenida María Hilda, el Señor te bendice, saludos en casa. Génesis 14, 18 al 20, Yubicet, por favor. Génesis 14, vamos un momentito a Génesis 14, 18 al 20. Yubicet, por favor. Génesis 14, Amén, 18 al 20. voy, mi pastor. Voy llegando. Gloria a Dios. Génesis capítulo 14, verso 18 al 20. Lee desde Dice el la 17, palabra. perdón, lee desde el 17, por favor. Amén, listo, mi pastor. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Como título, Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Okay. Amén. No vamos a entrar a hacer una exégesis, una descripción de ese pasaje de Génesis. Pero fíjese cómo nos conduce el autor de Hebreos a ese momento. Es muy importante la relación. Porque Abraham, el patriarca Abraham, él recibió las promesas. Sabemos que recibió las promesas. Él está regresando de derrotar a Kedorlaomer y esos aliados que tenía. Venció en una batalla importante. En ese valle de Sei que produce ese escenario de encuentro. Y allí aparece Melquisedec. Y ahí Melquisedec, lo que hemos leído de Génesis, aparece como con una dualidad de oficios.
Y esa dualidad de oficios en la ley mosaica estaría prohibida. Porque aquí dice, fíjese usted lo que dice aquí, volvamos un momentico a Génesis 14. Génesis 14, 18 al 20. Fíjese acá. Fíjese un momentico. Entonces Melquisedec, rey, por un lado, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Rey y sacerdote. Posteriormente en la ley mosaica esto no sería así. Se regularía y se establecería en diferentes personas, con diferentes propósitos, con diferentes funciones, con diferentes responsabilidades. Y entonces, en esa dualidad de oficios vemos una complejidad de Melquisedec que prefija una idea de lo que sería Jesucristo, porque Jesucristo posteriormente, una vez él ascendió, ya reunió, no dos, sino los 3 roles que citamos hace unos minutos. Bien, el nombre Melquisedec, para ser un poquito más explícito con él, procede de las raíces hebreas Malquí, inicialmente, que quiere decir mi rey, y Sedec, que habla de justicia. Melquisedec. Melquí, mi rey, Sedec, justicia, rey de justicia. Su nombre significa rey de justicia. Y adicionalmente se le llama rey de Salem, que por interpretación también desde ese hebreo es rey de paz, Shalom. Rey de paz, Shalom. Y esa progresión, esa claridad de nombres e interpretaciones y roles, hay que tomarla muy en cuenta, porque debemos recordar que en el hebreo los nombres manifestaban una proyección profética de lo que esas personas que recibían el nombre iban a hacer en su vida, iban a desarrollar. Entonces este rey, rey de justicia, rey de paz. Y entendamos que para que haya paz se necesita que haya justicia. No puede haber paz sin justicia. Y esto solamente lo representa Jesucristo. Entonces esa progresión que se está desarrollando ahí no es algo imaginario, aleatorio, caprichoso. En la administración divina, en el plan de Dios, la justicia siempre precede a la paz. Es el orden natural, la lógica, digámoslo así. Si nosotros hablamos de que hay guerras por falta de justicia, entonces quiere decir que la guerra se acaba si hay justicia. En el contexto humanamente visto. En el contexto de Dios, la justicia precede a la paz. Fíjense que la obra de la cruz es un ejemplo de ello. La obra de la cruz, como tal, la muerte de Jesús, es la manifestación de la justicia de Dios. Dios hizo justicia en él, porque la paga del pecado es la muerte. Pero posterior a esa justicia que aplicó Dios sobre su Hijo, viene la paz en virtud de la reconciliación con el Dios eterno por la obra de Jesús. Entonces la justicia siempre precederá a la paz. ¿Por qué? No puede haber paz con Dios si primero no se satisface la justicia divina. Es lo que acabo de decir con la obra de la cruz. Eso hay que saberlo entender. Hay que saberlo entender. Tú no vas a tener paz en tu corazón si primero no aplicas la justicia de Dios en tu vida. Ninguna persona puede tener la paz en el corazón, la paz de Dios, si primero no nace de nuevo. Y nacer de nuevo es reconocer la justicia divina en él. Amén. Mire, Charles Spurgeon decía algo interesante. Charles Spurgeon le llaman el príncipe de los predicadores. Predicó en Londres en el siglo XVIII. Un hombre muy usado por Dios, unas predicas impresionantes. Cuando tengan ocasión, busquen. Hoy por hoy hay mucho audio de apoyo, se consiguen en audio. Uno puede buscar por YouTube las predicas de Charles Spurgeon. Y son, de verdad, son unas enseñanzas extraordinarias, recomendables, totalmente recomendables.
Yo he escuchado algunas. Entonces Charles Spurgeon decía que la paz sin justicia es como la superficie lisa del arroyo antes de caer en un abismo. Sí, la paz es esencial. Y Cristo, en virtud de lo que estamos diciendo, el Cristo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías divino, el Hijo de Dios enviado, es nuestro verdadero Melquisedec. Satisface la justicia del Padre mediante su sacrificio sustitutivo. Y en consecuencia, establece la paz eterna para el creyente que cree en él. Esto es para quien nace de nuevo. Seguridad en la salvación. Creo que aquí, hasta aquí somos claros, ¿verdad? Entonces se vuelve muy interesante esa relación de Melquisedec con Jesucristo. Y se vuelve sumamente interesante, enriquecedora. De ahí que la descripción de Melquisedec en el versículo 3 del capítulo 7 es la que ha generado mayor debate en el contexto de interpretación teológica, exégesis, etcétera, todas esas cosas. ¿Por qué? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida. Ojo, no podemos aquí relacionar a Jesús, el Hijo de María, a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. No podemos hablar de eso, porque Jesús como hombre tiene una madre, tiene un padre que es José como tal, tiene una genealogía. Eso está en Mateo 1. Si nosotros vamos al Mateo 1, fíjese aquí. Si usted va al Mateo 1, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, miremos un segundito Mateo capítulo 1. Dice, genealogía de Jesús a través de Salomón y a través de José, su padre de crianza. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ese Mateo 1:1 ya está estableciendo la genealogía de Jesús en las dos líneas de descendencia, una línea mesiánica y una línea humana. Pero acá en este contexto de Hebreos 7:3 se está refiriendo estrictamente al Cristo, al enviado del cielo, a la condición divina, como Dios, para ser más específico, como Dios. No tiene padre, porque es eterno, en el contexto de eternidad. No tiene madre, porque no nació. No tiene genealogía, no la tiene, no puede compararse humanamente. No tiene principio de día ni fin de vida, no, porque es eterno. Y es tan coeterno como el Padre. Porque aquí, cuando uno dice, pero pastor, pero si Jesús, el Hijo de Dios, tiene al Padre, a Dios Padre. Sí, pero es que aquí, la relación aquí no es de padre-hijo como lo conocemos tú y yo, como lo aplica habitualmente el contexto humano. Esa relación padre-hijo en la eternidad es justamente esto, relación como Dios. No de que estuvo primero el papá y después el hijo, porque en el contexto humano primero va el papá, después el hijo, necesariamente. No, aquí están los dos coeternos, uno como padre, otro como hijo, coeternos, consustanciales. Siempre ha sido Dios. Eso es lo que dice justamente Juan 1:1-2. Entonces, ese análisis que se hace de esas expresiones desde el griego, nos dice que esas palabras que se usan ahí en Hebreos 7:3, desde el griego, son únicas en el Nuevo Testamento, no se repiten. Entonces, aquí lo primero que hay que destacar también es que esto quiere decir, en otros términos, aunque hay gente que de alguna manera lo plantea, no quiere decir que Melquisedec fuera una criatura angelical. No, Melquisedec no era una criatura angelical. No podía hacerlo porque si se admite que Melquisedec fuera una criatura angelical, se estaría admitiendo que es creada. Y no es así. ¿Que es una teofanía? No, en estricto no es una teofanía, tampoco es una teofanía.
el registro de las escrituras, por alguna razón que es un misterio para nosotros, omitió más datos. Pero sí estamos hablando que está tipificando la eternidad de Dios. Eso. Entonces, cuando la escritura no nos da más elementos, es mejor no hacer, ¿cómo decir? No entrar a analizar, porque terminamos explorando cosas sin fundamento bíblico y terminamos en suposiciones y estaríamos tergiversando el propósito divino. Sencillamente Dios lo presentó así y así lo debemos aceptar. Y ahí debemos entender que en el sacerdocio levítico, ojo, en el sacerdocio levítico, la genealogía lo era todo. Atención. La genealogía era fundamental en el sacerdocio levítico. Un varón que quisiera servir tenía que demostrar que pertenecía a la tribu de Leví. Hoy, a estos niveles de la historia, hoy, año 2026, abril 1 del año 2026, en Israel, hay una fundación que se llama la Fundación Tercer Templo. Y están proyectando ya la construcción del tercer templo. Se preparan para ello. Y en esa preparación que ya lleva varios años, estas gentes han ido preparando utensilios, una cantidad de cosas. Y entre eso han ido preparando sacerdotes para que sirvan. Pero esos sacerdotes no los buscan por convocatoria. Los buscan con un exhaustivo estudio de sus antecedentes genealógicos para determinar que efectivamente pertenecen a la tribu de Leví. Esdras nos dice eso. Esdras es un libro en donde también Esdras habla de ese celo en cuanto a que fuesen y que pertenecieran justamente a la línea levítica. Eso era fundamental, porque entonces se alteraba la orden de Dios, se incumplía la orden de Dios, y para ellos era sumamente delicado no cumplir el mandato divino. Por eso en Esdras 2:62 leemos lo siguiente. Mire, voy a leer Esdras 2:62. Estos buscaron sus registros de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Alguien se presentó y dijo: yo pertenezco a la tribu de Leví, yo quiero servir, sí, claro, muy amoroso, muy respetuoso, muy bonito, muy espiritual, pero no pertenece a la tribu de Leví. No, sí, yo pertenezco a la tribu de Leví. Y buscaron en los registros, los hebreos han sido muy celosos con sus registros ancestrales de genealogías y no pertenece, por tanto, no sirve. Así de claro es esto para ellos. Sin embargo, Melquisedec, ahora, entendiendo que esto para hacer claridad que la genealogía lo era todo, porque si un hombre no podía probar su ascendencia araónica en ese contexto levítico, era excluido del servicio. Y eso es lo que hemos leído en Esdras 2:62. En contraposición a lo que estamos diciendo, Melquisedec ejerce un sacerdocio personal. Atención a lo que estoy diciendo, personal, no heredado, que se fundamenta, se basa, tiene esencia en su propia identidad y nombramiento divino. Ojo, nombramiento divino. Eso es lo que está citando en esencia Hebreos 7, del 1 al 3, en torno a Melquisedec, y en ese comparativo con el sacerdocio arónico, sacerdocio de Leví. Y esto lo plantea el autor para poder ingresar a algo que es muy importante entender. Dicho lo anterior de los versos 1 a 3, ahora abordamos un segmento que va del verso 4 al 10. Y aquí ya se habla de la superioridad de Melquisedec sobre Abraham y sobre Leví, justamente. Sobre Abraham y sobre Leví evidencia una superioridad Melquisedec. Le voy a pedir el favor ahora sí a Mercedes. ¿Tienes audio, Mercedes, por favor? ¿Me confirmas? Merceditas.
No, mujer, no, no. O tienes problema de volumen, tal vez, porque veo que abres el micrófono, pero no. Veo que abre el micrófono, pero no sube el volumen. Revisa revisa el volumen, Mercedes, porque es factible que sea el volumen que esté abajo, entonces. Hay un problema con el audio, Mercedes, lastimosamente. A mí me gusta que Mercedes lea la palabra, me fascina como ella lo lee. Tranquila, tranquila. Entonces hay un problema en tu audio. Tranquila, tranquila. Le voy a pedir por favor a Viviana que leamos ahí de Hebreos capítulo 7 del 4 al 10. Del 4 al 10. Viviana, por favor. Hebreos. Vamos todos allí, acompañemos la lectura que va a hacer Viviana ¿desde dónde? Desde Zipaquirá. Ella está en Zipaquirá, para los que no saben. Ella estaba en Guayabetal inicialmente, pero por circunstancias laborales y de proyecto de vida, ahora viven hace un tiempo en Zipaquirá, Cundinamarca. Bueno, Viviana, entonces leamos por favor Hebreos 7 del 4 al 10. ¿Listo? Viviana. Y eso, ya, un momentico ya. ¿Listo? En el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección del Espíritu Santo. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Amén. Perfecto. Esto es bien interesante. El autor de Hebreos utiliza un argumento muy particular para hablar de esa grandeza de Melquisedec. Y el argumento es un silogismo que aplica lógica, le pone sentido y dimensiona. Pone sentido, lógica y dimensiona. Si Abraham es el padre de la nación judía y el receptor de las promesas de Dios, las promesas de Dios a Abraham son las promesas de Dios a la nación judía, en consecuencia. Vuelvo a decirlo. Me ponen un chulito si me están entendiendo, por favor. Si Abraham es el padre de la nación judía y el receptor de las promesas, Abraham como receptor de las promesas, cuando Dios le prometió a Abraham, de paso está prometiéndole a la nación judía. Ahora, si Abraham es el padre de los hombres de fe y nosotros somos hombres, mujeres de fe, y Abraham le prometió una serie de cosas a los hombres de fe a través de Abraham, quiere decir que esas promesas son válidas para nosotros también, por extensión. ¿Sí me hago entender? Por extensión. Ok. Ese silogismo, esa proyección, esa lógica, esa dimensión de ustedes, los que se congregan con nosotros, los que me han escuchado predicar y me han escuchado enseñar durante un tiempo, saben que yo uso mucho la expresión dimensionemos, lógica, sentido común, muchas cosas de esas. Porque a veces hay que aplicarla acá. Entonces, si Abraham es el padre de la nación judía y el receptor de las promesas, y Abraham reconoció a Melquisedec, mire la lógica que lleva el autor de Hebreos. Sigamos con cuidado. Si Abraham es el padre de la nación judía y el receptor de las promesas, y Abraham reconoció a Melquisedec como superior, ojo, y Abraham reconoció a Melquisedec como superior, entonces
el sacerdocio de Melquisedec es superior a cualquier sacerdocio derivado de Abraham, incluyendo el de Leví. Sí me explico. Lo vuelvo a repetir. Esto es importante entenderlo. Ojo que esto es muy importante entenderlo para dimensionar de lo que estamos hablando, para poder después recibir lo que implica esto hacia Jesús, hacia Jesucristo. Si Abraham es el padre de la nación judía y el receptor de las promesas, y Abraham, siendo el papá de los judíos, como dice uno, el papá de los pollitos, Abraham reconoció a Melquisedec como superior. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec reconocido por Abraham es superior a cualquier sacerdocio derivado después de Abraham, después de Abraham. Y ahí está el de Leví. En otras palabras, lo que Abraham hizo reconociendo a Melquisedec hace que el sacerdocio de Melquisedec sea superior al sacerdocio de Leví. Fíjense, esa es la lógica que aplica acá el autor de Hebreos. Es una relación, es un silogismo que proyecta lógica, sentido común y dimensiona los hechos. Y así lo plantea el autor de Hebreos. Es muy interesante cómo lo resume. Y hay dos pruebas irrefutables en esta superioridad. La de Melquisedec sobre Leví. Hay dos pruebas. Ojo, hay dos pruebas. Y ahí lo leímos claramente. Ahí lo leímos. El diezmo. Para aquellos días de Abraham se usaba el concepto del diezmo. Abraham dio a Melquisedec los diezmos de lo mejor del botín. No que Melquisedec le haya pedido a Abraham los diezmos. Es que Abraham honró a Melquisedec con los diezmos. Lo mejor del botín. Eso es una palabra que en griego es acrotinia. Lo mejor de lo mejor. Y ese término griego, acrotinia, refiriéndose a lo mejor del botín, a lo mejor de lo que le dio. O sea, Abraham le entregó lo mejor de lo mejor. Se refiere a la parte superior de un montón. Lo mejor está en la parte superior, no en la parte inferior. Y en la práctica de aquel entonces, en la cultura de aquel entonces, en la honra religiosa de aquel entonces, eso estaba reservado como ofrenda a la deidad después de una victoria. Y Abraham pertenecía a una cultura totalmente idólatra. Y Abraham sabía plenamente cómo se reconocía a esas deidades y cómo se les honraba con los diezmos. Los diezmos de todo lo que se capturaba en la batalla. Porque en las batallas el vencedor se llevaba todo, el botín, se llevaba todo. Y de lo mejor del botín se le entregaba el diezmo a la deidad. Y aquí Abraham le reconoce a Melquisedec, le honra y le entrega lo mejor del botín. Después de la victoria que recibió. Entonces le está atribuyendo también un apoyo para esa victoria. Le está dando gracias por esa victoria. Al dar los diezmos, ojo con esto, al dar los diezmos, Abraham está reconociendo que su victoria procedía del Dios Altísimo. Al dar los diezmos, que es una acción de honra, de alabanza y de adoración, Abraham reconoce que su victoria procedía del Dios Altísimo. Y al estar ante Melquisedec, Abraham está reconociendo que este ser, esta persona, Melquisedec, era el representante legítimo del Dios Altísimo. Eso en cuanto a los diezmos. Ahora veamos la bendición como bendición. Bienvenida, Irma, no me había dado cuenta que ya has ingresado. Bienvenida, mujer.
Ya veo que estás mucho mejor y me alegra bastante. Me contaron que estabas bastante mejor. Muy bien. Amén, amén, mi Amén. pastor. Bendiciones. Saludos por la casa. Sí, me dijo tu hijo que estabas bastante mejor y me alegra eso. De verdad que nos alegra bastante. Ya pronto te veremos en el templo, qué bueno. Ahora, hablamos del diezmo. Ahora la bendición, segundo elemento. De las dos pruebas, para fundamentar, justificar, argumentar, darle solidez a la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Leví, el primer aspecto de lo que hizo Abraham, el diezmo. Pero también dice la bendición, porque dice la escritura que Melquisedec bendijo a Abraham. Y ojo con esto, hermana, esto es esencial entenderlo. La bendición. Melquisedec bendijo a Abraham. El principio hermenéutico, la enseñanza bíblica es clara. No admite discusión. El menor es bendecido por el mayor. Una persona en autoridad bendice. Y aquí Abraham está reconociendo autoridad y superioridad en Melquisedec. Por eso Melquisedec bendijo a Abraham. A pesar de que Abraham tenía las promesas, Dios le había dado las promesas a Abraham. Melquisedec poseía una autoridad espiritual que trascendía esos privilegios y reconocimientos que Dios le había hecho a Abraham. Por eso lo bendijo. Entonces alguien me dirá, pastor, por favor, en algunos pasajes, en algunos salmos dice que nosotros bendecimos al Señor. Sí, así dice. Pero estas son aplicaciones y contextos diferentes, porque cuando dice, te bendeciré, Señor de los cielos, te bendigo, Jehová, está diciendo, te alabo, te adoro, te doy gracias. ¿Sí ven? Ya es diferente. La aplicación es diferente, el contexto y la aplicación es completamente diferente al que está hablando acá, el caso de Melquisedec con Abraham. Amén. Esto nos permite entender entonces, en nuestro contexto teológico dispensacionalista, recuerden que nosotros respetamos las dispensaciones, totalmente respetamos las dispensaciones y los pactos son fundamentales. En ese punto dispensacionalista, Leví, entonces, por descendencia, fue un acto profético lo que hizo Abraham y su descendiente Leví. También entonces pagó los diezmos a Melquisedec en los lomos de Abraham. Aquí hay una relación solidaria, porque cuando el patriarca Abraham honra a Melquisedec, quiere decir que toda su descendencia, y ahí estaba Leví, reconoce implícitamente la supremacía del orden de Melquisedec. Eso quiere decir también, ya avanzando más en el desarrollo de la reseña bíblica, ojo con lo que voy a decir. Esto quiere decir, avanzando en el desarrollo de la reseña bíblica, el sistema de sacrificios de la ley mosaica, ya con Moisés allí, el sistema de sacrificios de la ley, que viene también en esa línea descendiente de Abraham, nace ya subordinado a ese sacerdocio eterno planteado por Melquisedec, por descendencia. Miren cómo se va proyectando, porque todo esto conduce a Jesucristo, definitivamente. La línea de tiempo
conduce a Jesucristo. Uy, santo Dios, ya faltan 5 para las 9 y no he avanzado casi nada, Señor de los cielos. Pero creo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Creo que estamos aprendiendo, de eso se trata. Amén. Ahora, para comprender mejor esto, vamos un momentico a Hebreos 7 del 11 al 19. Vamos a leer, por favor, Hebreos 7 y le voy a pedir el favor a Irma. Yo sé que todavía te está recuperando un poquito, Irma, pero yo sé que puedes leer, ¿verdad, mujer? Amén, mi pastor. Entonces ya voy a buscar. Perfecto. Hebreos 7 del 11 al 19. Y mi hermano Pedrito está por ahí. Saludos. Si no está, igual saludos. Bueno, entonces Irma desde la gloria, o desde la belleza, yo no sé si será la belleza, bueno, la belleza, la gloria belleza, yo no sé por allá. Ella nos va a leer Hebreos 7 del 11 al 19. Ubiquémonos ahí, por favor, en Hebreos 7 del 11 al 19. Cuando hablamos de la insuficiencia del sacerdocio levítico, estamos diciendo que el sacerdocio de Aarón no era perfecto. Porque estaban involucrados los hombres. Donde los hombres estamos metidos, hermano, no puede haber perfección. Donde hayamos hombres metidos y mujeres también, no hay perfección, hermano. Porque somos hombres necesariamente. Hermano, somos imperfectos. Y donde estemos los hombres, hermano, hay imperfección. Entonces, y allí Aarón, como hombre, carne y hueso, imperfecto. Nomás recordemos lo del becerro de oro, hermano. Eso es una de las cosas terribles de Aarón. Bueno, Mi Irma, ahora hermano sí. me hace favor, me recuerda Hebreos, ¿qué? 7, verso 11 al 19. Hebreos 7, versos Amén. 11 al 19. Adelante, mujer. Sigamos la Amén. En lectura. el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia del Espíritu Santo. Hebreos 7, del 11 al 9. Al Si pues 19. la perfección, al 19, Sí. amén. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió? ¿Por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es, es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no construido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad identificacia, pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, este segmento habla de esa insuficiencia del sacerdote levítico y ese cambio de ley. Hebreos 7 del 11 al 19. El autor de Hebreos plantea una pregunta retórica devastadora para un legalismo judío. Dice el autor de Hebreos, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, vamos a buscarlo allí. Si pues
Está en el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Aquí viene la pregunta. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y esto es devastador para el orgullo judío. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? El término perfección, ahí plantea una perfección. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ojo, esa palabra perfección. Fíjese que cuando uno escucha una palabra como perfección, uno dice sin fallas. Perfección, terminado, no necesita nada, sin fallas, ok. Pero el término perfección no se refiere a una perfección moral, sin pecado en esta vida, porque somos humanos. Ese término perfección, desde el hebreo, está hablando de la culminación de los propósitos de Dios en la salvación y el acceso pleno a su presencia. ¿Qué hacía el sacerdote? Ingresaba al lugar santísimo. Y siendo humano, con todos sus errores, hacía expiación por él y debía estar en una condición de santidad. Y todos sabemos que llevaba una cuerda amarrada a uno de sus pies y unas campanillas. Y se iba desplazando por el interior, allá del lugar santo, el lugar santísimo. Y presentaba el sacrificio por él, por el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y salía nuevamente. Si por alguna razón las campanillas no se escuchaban y duraba un tiempo sin salir, indicaba que el sacerdote había muerto y con la cuerda lo tiraban y sacaban el cadáver. Ese término perfección entonces, reitero, no habla de una condición moral, humana. No, porque todos podemos cometer errores, igual nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Y allí ellos hacían el sacrificio y el Señor los perdonaba. Pero sí el término perfección está referenciando a la culminación de los propósitos de Dios. Dios todo lo hace perfecto. Y tratándose de la salvación y el acceso pleno a su presencia, absolutamente perfecto. Por eso la salvación no se pierde. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y era necesario justamente en el sentido de que Jesucristo lo garantiza. Esto en otras palabras, lo que nos está diciendo acá es que ese sacerdocio de Aarón, ese sacerdocio levítico, era una sombra, era un ayo, un guía. Un ayo se usa, incluso la palabra la usa Pablo por allí de algunas de sus epístolas, era un tutor un tutor de orden pedagógico, un maestro personal que tenían los niños y los jóvenes en la antigua Grecia, en la Roma, y Pablo toma esa referencia, y este ayo era el responsable de dirigir la enseñanza a esa persona, a ese niño. Entonces el sacerdocio de Aarón era una sombra, un ayo pedagógico que enseñaba, instruía y dirigía los pasos en esa relación con Dios, en esa aplicación de la palabra, etcétera, etcétera. Pero no podía limpiar la conciencia ni quitar los pecados de manera permanente. Solo los cubría temporalmente hasta la llegada del sustituto perfecto, hasta la llegada de Jesús. Por eso era acto tras acto, acto tras acto, acto tras acto. Sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. El cambio del sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. Hay un cambio de esa rutina, de esa acción, de esa condición, de ese marco de referencia. Aarón y Leví
están en el contexto mosaico de Moisés, de la ley de Moisés. Bajo la ley mosaica, Jesús no hubiese podido ser sacerdote, porque Jesús no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Fijémonos en eso. De acuerdo a la ley mosaica, de acuerdo a lo establecido por norma, Jesús no podría haber sido sacerdote, pues procedía de la tribu de Judá, no de la de Leví. Pero ¿qué pasa? Humanamente en su ministerio terrenal, Jesús no ofició como sacerdote. Tengamos presente eso. Entonces la exégesis nos lleva a entender algo. La ley del antiguo pacto, porque lo que estamos hablando es la ley mosaica, del sacerdocio arónico, del sacerdocio levítico, estamos hablando del antiguo pacto. Entiéndase también antiguo pacto. Entonces, la ley del antiguo pacto abroga, anula, pone a un lado, queda a un lado, por ser débil e inútil para salvar el alma, para otorgar salvación eterna. Porque necesariamente tiene que ser actos, más otros actos, sacrificios, sacrificio. Y siempre sacrificios. Esto no implica, no enseña, no conduce a entender que la ley moral de Dios sea imperfecta. No. En el plan de Dios, ahora, el sistema ceremonial era incapaz de transformar el corazón humano, solo tapaba, no transformaba el corazón humano. Había una esperanza que nos conducía a acercarnos a Dios, pero no había una transformación de raíz, que es lo que produce el nuevo nacimiento. Y esto solamente lo otorga Jesucristo en su nuevo rol. Dejemos acá, porque creo que hemos visto bastantes cosas interesantes. Y si el Señor lo permite, el próximo miércoles avanzamos en otro segmento para terminar el capítulo 7. Creo que hasta hoy hemos visto algo interesante que nos edifica. Y toda la gloria, la alabanza y la honra es para nuestro Señor, porque solo por su gracia y su amor podemos reunirnos para estudiar estos aspectos y enriquecerlos. Yubiset, por favor oremos, dándole la gloria, la alabanza, la gratitud a nuestro gran Señor y único y suficiente Redentor, nuestro Dios. Aleluya. Amén, Pastor Daniel. Muchas gracias de verdad por cada enseñanza que nos imparte y lo que el Señor le entrega para nosotros. Es un tesoro de verdad. Oramos. Buen Dios y Padre bueno, soberano Rey. Aleluya, Señor. Nos gozamos en esta preciosa noche, Papito bueno, por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú eres quien coloca el querer como el hacer en tu buena voluntad. Señor soberano, en cada corazón, en nuestros corazones, Señor. No estamos aquí si no es por ti, Señor. Aleluya, Padre. Tú eres nuestra gloria, nuestra esperanza, nuestra alabanza, el que levanta nuestra cabeza, Señor. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor soberano, por impartirnos, Señor, a través de nuestro pastor, Señor y maestro, tu palabra. Gracias, Señor soberano, por cada uno de mis amados hermanos que se dispone, Señor, para oír tu voz, Señor. Gracias, bendito Dios y buen Padre. Ayúdanos cada día a entender, danos sabiduría, danos convicción, danos entendimiento. Y si aún hay duda, Padre, ayúdanos, despéjala, Señor soberano, cada día, Padre, a través de tu Espíritu Santo, porque es Él el que realmente convence nuestra vida, nuestra alma. Señor soberano, entregamos esta noche en tu presencia, Señor, que aún mientras dormimos, tu Espíritu Santo nos siga enseñando, Señor, y que meditemos
en tu palabra, Señor. Gracias por nuestro maestro, nuestro pastor Daniel, Señor, bendícelo a él y a toda su familia, Señor, a cada uno de mis amados hermanos, Señor, dales buen reposo, Señor, y aún mi vida. Te hemos orado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Un abrazo en Cristo y hasta la próxima. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.